Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Aquí tienes la traducción completa del texto al español. He mantenido el estilo dramático, narrativo y cinematográfico del original, con frases fluidas y atractivas para que funcione perfectamente como guión de vídeo en YouTube. Lenguaje vivo, emocional, con buena cadencia para voz en off. El tono es respetuoso, educativo y sin cambios en el contenido. Imagina un desierto infinito de oro bajo un sol abrasador, donde el aire tiembla de calor y la arena cruje bajo los pies como metal candente. Una pequeña caravana, solo 10 camellos, 2 docenas de viajeros exhaustos, varios niños en brazos de sus madres, avanza lentamente hacia el único pozo en muchos días de camino. Los niños ya no lloran. No les quedan fuerzas ni para lágrimas. Los adultos guardan silencio porque cada palabra roba la preciosa humedad de sus bocas resecos. Al frente, junto al borde del pozo, está un viejo pastor, solitario como una roca antigua quemada por el sol. En sus manos arrugadas sostiene un cuenco de barro con carne caliente y chisporroteante. La grasa gotea sobre la arena, sisea y se evapora al instante. El aroma de especias, humo y grasa asada se expande con el viento, haciendo que todos se queden inmóviles. Es el olor de la vida, el olor de la salvación. El joven guerrero, hijo del jefe que acaba de morir en una tormenta de arena hace solo 2 días, da un paso adelante. Sus ojos arden de hambre y desesperación. Las manos le tiemblan. Extiende la palma hacia ese trozo de carne que le hace girar la cabeza y ya siente cómo la saliva le inunda la boca. Pero en ese momento el pastor le agarra la muñeca con fuerza, una presa de hierro a pesar de su edad. La voz del anciano es un susurro ronco, pero lleva la potencia de un trueno. No lo toques, es veneno, es muerte para nosotros, para todos nosotros. El guerrero retira la mano como si quemara. Su rostro se contrae. Furia, desconcierto, terror hambriento. ¿Por qué? ¿Por qué en un mundo donde mañana puede no llegar, un solo trozo de carne se convierte en pecado mortal? ¿Por qué unos pueblos durante siglos apartan la vista de la carne de cerdo con temor reverencial, mientras otros la ponen sobre la mesa sin la menor duda, como si fuera pan común? Y lo más importante, ¿quién, cuándo y por qué decidió que precisamente este animal se convirtiera en una pared invisible entre los nuestros y los otros, entre pureza y contaminación, entre vida y maldición? Este enigma es más antiguo que la mayoría de los imperios que han existido en la Tierra. Es más antiguo que muchas guerras, ciudades e incluso la escritura. No nació de un capricho de sacerdotes, ni del aburrimiento de los dioses, ni de una tradición casual. Surgió del horror más auténtico, el horror ante una muerte que llega sigilosamente, por la boca, por la comida que tomas con tus propias manos. Y si queremos entender por qué el cerdo se convirtió en tabú para unos y en comida cotidiana para otros, tendremos que volver a aquellos tiempos en que la humanidad aún no conocía microscopios ni antibióticos, pero ya sabía que un solo bocado equivocado podía destruir a toda una familia. ¿Listos para sumergirse en esta historia antigua, casi mística? Entonces agarraos fuerte, porque en el camino encontraremos no solo profetas y leyes, sino también personas comunes que se enfrentaron al dilema más terrible de la vida: rendirse al hambre o permanecer fieles a algo más grande que su propio cuerpo. Y lo más inquietante está por llegar. Detrás de este simple veto se esconde no una sola causa, sino toda una cadena. Desde la supervivencia en una naturaleza implacable hasta la preservación del alma en un mundo de culturas ajenas. Romper esa cadena es casi imposible. Comencemos por el principio. En aquellos tiempos en que las primeras ciudades de Mesopotamia apenas aprendían a escribir con cuña sobre arcilla húmeda y las pirámides de Egipto todavía no se habían construido. En la franja fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, en las colinas de Canaán y en los valles donde lluvias escasas daban vida al cebada y a las palmeras datileras, vivían tribus seminómadas. Eran pastores y agricultores a la vez. La vida dependía de los caprichos de la naturaleza. Una buena lluvia salvaba la cosecha,
Una sequía mataba la mitad del rebaño en una semana. Las enfermedades llegaban de repente y se llevaban a niños y ancianos. En tales condiciones, la comida no era solo combustible para el cuerpo. La comida era sagrada. Era una señal de confianza en el mundo. Cada animal se evaluaba no solo por su sabor y valor nutritivo, sino por lo seguro, predecible y amigable que era con el ser humano. Entre esas tribus estaban los antepasados del pueblo que más tarde se llamaría Hijos de Israel o simplemente Israel. Pastoreaban ovejas y cabras, animales que encajaban perfectamente en su mundo. Las ovejas y cabras se alimentaban de la escasa hierba, daban leche incluso en los meses más duros, su lana abrigaba y su carne se podía comer sin gran miedo si se cocinaba bien. ¿Y los cerdos? Los cerdos eran extraños en ese sistema. No rumiaban como los animales limpios, según las antiguas observaciones. Escarbaban la tierra con el hocico, removiendo el suelo en busca de raíces y gusanos. Se revolcaban en el barro y en charcos para refrescar el cuerpo en el calor. Comían de todo: desperdicios, carroña, excrementos, restos de comida. En aquel calor su carne empezaba a estropearse en pocas horas tras el sacrificio. Pero lo peor estaba oculto dentro. En los músculos de los cerdos se escondían parásitos diminutos, casi invisibles, larvas que hoy llamamos triquinelas. Entonces nadie conocía su nombre. Nadie las veía bajo un microscopio. Pero la gente veía el resultado. Un hombre come un trozo mal asado o poco cocido de jabalí o cerdo doméstico, y unos días después comienza la fiebre. La cara se hincha, los ojos se cierran, los músculos se contraen en espasmos, el dolor es insoportable. En 1 o 2 semanas llega la muerte, lenta, atroz, ante la cual no sirven hierbas ni conjuros. Familias enteras morían después de un solo banquete fallido. Una aldea enterraba a 5 o 6 personas de golpe. Parecía un castigo de los dioses, una maldición que entraba por la boca. Los antiguos ancianos, sentados junto a las hogueras bajo el cielo estrellado, observaban, discutían, transmitían la experiencia. Llegaron a la conclusión: este animal es peligroso, trae la muerte, no se puede comer. El Beto nació no en un templo, no de un sacerdote con túnicas blancas. Nació junto al lecho de un niño moribundo, cuando la madre, secándose las lágrimas, susurraba: nunca más, nunca. Ese fue el primer estrato, práctico, vital, sufrido. Pero después ocurrió algo mucho más profundo. Ese miedo popular, esa precaución, se transformaron en ley sagrada. Cuando Moisés sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, tras las 10 plagas, tras el cruce del Mar Rojo, tras 40 años de peregrinación, trajo no solo libertad, sino un código estricto que debía hacer eterno a ese pueblo. En el monte Sinaí, bajo truenos, relámpagos y una densa nube, Dios dio las reglas de vida. Entre cientos de mandamientos estaban las normas sobre la comida, el kashrut. En el libro del Levítico se dice con claridad: el cerdo es impuro para vosotros. Aunque tiene pezuña hendida, no rumia, por eso no comáis su carne ni toquéis su cadáver, para no contaminaros. Moisés estaba ante miles de personas, cansado, envejecido, pero lleno de fuego. Su rostro estaba cubierto del polvo de 40 años de camino. Comprendía: estas palabras no son solo una dieta, es la forma de mantener al pueblo unido entre naciones ajenas. En Egipto, donde fueron esclavos durante 400 años, el cerdo se asociaba al dios Set, dios del caos, destructor, extranjero. Comer cerdo significaba contaminarse, parecerse a los opresores, disolverse en su mundo. El veto se convirtió en frontera, invisible pero inquebrantable. Le decía a cada uno: tú eres diferente, recuerdas la alianza, no olvidarás quién eres. Cada vez que un israelita rechazaba un trozo de cerdo en un banquete ajeno, confirmaba su pertenencia al pueblo de Dios. Imagina la escena en el desierto. 40 años de peregrinación. El maná celestial ya cansa hasta la náusea. La gente se reúne alrededor de Moisés y murmura: ¿para qué estos vetos? En Egipto comíamos pescado, pepinos, melones, carne. Estábamos saciados. Moisés los mira con dolor en los ojos. Sabe: si ahora se rinden, mañana olvidarán el milagro del Éxodo, el mar que se abrió ante ellos.
El veto al cerdo se convirtió en recordatorio diario de libertad y fidelidad. No era solo una ley, era un acto de memoria, repetido 3 veces al día, en cada comida. Pasan los siglos. El pueblo cae en cautiverio, primero asirio, luego babilónico. En Babilonia las calles están llenas de aromas de jabalíes asados, especias, vino. Las familias judías viven en barrios donde los vecinos organizan banquetes. Los jóvenes se tientan. Prueba aunque sea un pedacito, nadie lo verá, Dios está lejos. Pero los mayores reúnen a los niños junto al hogar y susurran historias. ¿Recordáis a Daniel? Él y sus amigos rechazaron la comida del rey, incluyendo carne que podía ser impura. Comieron solo verduras y bebieron agua, y se veían mejor, más sanos que todos los cortesanos. Dios vio su fidelidad y los bendijo. Esta historia no es solo de fe, sino de la fuerza del rechazo. El veto ayudó a preservar la identidad incluso en el exilio, cuando todo alrededor gritaba, «Conviértete en uno de nosotros». Y ahora traslademos la escena a la península arábiga, aproximadamente 600 años después del inicio de la nueva era. Entre arenas ardientes, oasis y rutas de caravanas vive un hombre llamado Mahoma. Es huérfano, criado por su tío, pastor en la juventud, luego comerciante exitoso. Viajó mucho con caravanas, hasta Siria, hasta Yemen, hasta las fronteras de Bizancio. Vio costumbres distintas, creencias distintas, formas distintas de comer y vivir. En su época Arabia estaba fragmentada en tribus, adoraban piedras, guerreaban por pozos, comían todo lo que podían conseguir, camellos, ovejas, lagartos, lo que cayera en sus manos. Mahoma solía retirarse a la soledad, subía al monte Gira, a una pequeña cueva donde el viento silbaba por las grietas y el silencio era tan profundo que se oía el latido del propio corazón. Allí, en esa quietud, reflexionaba sobre el sentido de la vida, sobre la injusticia, sobre por qué sufren las personas. Y un día llegó la revelación. El ángel Gabriel se le apareció en forma de luz y dijo, «Lee en el nombre de tu Señor que creó». Así comenzó el Corán, el libro que cambió el mundo. En el Corán el veto al cerdo suena casi palabra por palabra como en la Torá. Os están prohibidos la carroña, la sangre, la carne de cerdo y lo que no se haya sacrificado invocando el nombre de Alá. ¿Por qué precisamente el cerdo? En Arabia el clima era aún más implacable. Los cerdos se criaban poco, solo en oasis raros donde había agua. Se estropeaban rápidamente, se convertían en foco de enfermedades. La carne se pudría en horas. Los parásitos estaban por todas partes. Pero Mahoma veía más allá. Quería crear una comunidad unida, la Umma, donde rico y pobre, libre y antiguo esclavo, fueran iguales ante Dios. El veto se convirtió en uno de los marcadores. Si no comes esto, estás con nosotros. Estás limpio, perteneces. Imagina los primeros años del Islam. Los musulmanes huyen de la Meca a Medina perseguidos. Llegan exhaustos, sin bienes. En Medina los reciben como hermanos. En la mesa común, gente de distintas tribus, antiguos enemigos. Pero todos saben la regla, aquí no se come cerdo. Uno de los compañeros más cercanos del profeta, Umar ibn al-Yatab, futuro segundo califa, un día fue a casa de un recién convertido. Le sirvieron comida. Olfateó el cuenco y lo apartó. Aquí huele a cerdo. El anfitrión palideció, la carne estaba mezclada por inexperiencia. Umar se fue hambriento, pero con la cabeza alta. Más tarde dijo, mejor morir de hambre que contaminarse. No era fanatismo, era fe en que las pequeñas decisiones diarias forman una gran comunidad, una gran alma. Cuando el Islam salió de Arabia, de España a India, de África a Asia Central, el veto ayudó a preservar la identidad en tierras ajenas. En el Imperio Otomano los sultanes prohibían la entrada de cerdo en las grandes ciudades para mantener la pureza. En India los musulmanes vivían junto a hindúes y ambos pueblos encontraron un lenguaje común en el rechazo a ciertos tipos de carne. El veto se convirtió no solo en religioso, sino en ancla cultural que impedía disolverse. Y ahora lo más dramático, el momento en que en una de las ramas de esta tradición el veto empezó a debilitarse y a derrumbarse. Siglo I de nuestra era. Pequeña ciudad costera de Jaffa. En el tejado plano de una casa de adobe ora un pescador llamado Simón,
al que todos llaman Pedro. Es un hombre sencillo, manos ásperas de redes, rostro curtido por el mar y el sol. Sigue a Jesús de Nazaret desde hace varios años. Ha visto milagros, ha oído parábolas, fue testigo de la crucifixión y, lo que más lo sacudió, de la resurrección. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se debate entre dudas, visiones, preguntas. Es judío hasta la médula. Ha observado el kashrut toda su vida. Cada bocado de comida era para él un recordatorio de Dios. Y de repente, alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, cae en trance. El cielo se abre. Desciende algo como un gran lienzo suspendido por 4 extremos. En el lienzo, todos los animales del mundo, limpios e impuros, serpientes, aves, bestias del desierto y del mar. Una voz desde arriba dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro retrocede horrorizado. «No, Señor, jamás. Nunca he comido nada impuro o contaminado». La voz responde 3 veces, serena pero firme: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Pedro despierta empapado en sudor frío. Se sienta en el tejado, mira el mar y comprende. Esto no es solo sobre comida, es sobre que la nueva fe está abierta a todos, judíos, griegos, romanos, bárbaros. Dios elimina las antiguas barreras. Más tarde, cuando los apóstoles se reúnan en Jerusalén en el primer gran concilio, discutirán durante horas, días. Pablo, antiguo fariseo perseguidor de cristianos, ahora su principal misionero, insistirá: «Si imponemos a los gentiles toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión y los vetos alimentarios, se irán. Perderemos sus almas». Santiago, hermano de Jesús, será cauteloso, pero al final aceptará. La decisión será simple y revolucionaria. A los cristianos procedentes de los gentiles no se les exige cumplir las leyes alimentarias judías. Basta con abstenerse de carne sacrificada a ídolos, de sangre y de animales estrangulados. Esta decisión cambió el curso de la historia. El cristianismo salió de los límites del pequeño mundo judío. Se volvió universal. Sin ella, quizá habría quedado como una secta cerrada en Judea. Pero para las primeras generaciones fue un verdadero impacto. Muchos judíos que aceptaron a Jesús como Mesías no podían asumirlo. ¿Cómo comer cerdo? En Corinto, en Antioquía, en Roma, en las mesas estallaban discusiones. Pablo escribía largas cartas calmando y explicando: «Todo está permitido, pero no todo conviene. No destruyas a tu hermano por causa de la comida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Poco a poco la barrera cayó. En la Europa medieval, los cerdos se convirtieron en una de las principales fuentes de alimento. En el clima frío eran fáciles de criar. Comían desperdicios de cocina, bellotas de los bosques, daban grasa para velas y jabón, carne para reservas de invierno. Los monasterios tenían rebaños enteros. El cerdo entró en las fiestas: Navidad con jabalí asado, Pascua con jamón. Algunos santos se representaban con cerdos a sus pies, como símbolo de la abundancia de Dios y su cuidado por la creación. Pero la historia también conoce páginas trágicas. En España del siglo XV, tras la caída de Granada y el fin de la Reconquista, la Inquisición usó la comida como herramienta de detección. A los sospechosos de judaísmo o islam ocultos, marranos y moriscos, se les obligaba a comer cerdo en público, ante la multitud. Si alguien se negaba, enrojecía, le daban náuseas o parecía enfermo. Eso se tomaba como prueba. Muchos eligieron la muerte en la hoguera. Un rabino de Toledo, de pie ante los inquisidores, susurró: «Mi cuerpo puede arder, pero mi alma permanecerá pura». Tales sacrificios muestran cuán profundamente se había clavado el veto en la esencia misma del ser humano, en su identidad, en su vínculo con los antepasados. Hoy la ciencia da respuestas que los antiguos no tenían. En el clima cálido del Oriente Próximo, la carne de cerdo era realmente uno de los alimentos más riesgosos. Parásitos como triquinelas y toxoplasmas, bacterias, rápida putrefacción en el calor sin refrigeración, todo eso la hacía peligrosa sin una cocción adecuada. El veto salvó miles de vidas mucho antes de la microbiología. Pero lo principal, preservó pueblos como culturas distintas. Los judíos, a través del kashrut, recordaban la alianza con Dios en cada comida.
Los musulmanes, a través del halal, sentían conexión con el profeta y unidad de la umma. Los cristianos, al quitar las restricciones, pudieron hacer la fe accesible a todos los pueblos, desde Europa hasta América. En definitiva, esta historia de milenios nos enseña algo simple pero profundo. Las reglas de comida no son un capricho, son una forma de sobrevivir en una naturaleza cruel, de preservar el alma en un mundo de influencias ajenas, de recordar las raíces entre tormentas de la historia. Hoy en una misma mesa pueden sentarse para quienes el cerdo es tabú absoluto y quienes lo ven como cena normal. Y si aprendemos a respetar esa elección, sin juzgar, sin imponer, sin burlarnos, tal vez precisamente en detalles tan pequeños como un trozo de carne asada, se esconda la clave de la verdadera paz entre las personas. Y ahora volvamos a esa caravana junto al pozo en el desierto. El joven guerrero está con la mano extendida. El aroma de la carne le marea. El pastor lo mira con ojos que contienen toda la sabiduría de los siglos. ¿Qué elegirá el guerrero? ¿Comerá rompiendo el veto para calmar el hambre? ¿O se apartará, conservando la fidelidad a algo mayor que su propio cuerpo? Su elección es un espejo en el que se refleja toda esta historia. Y tal vez nuestra propia elección hoy, comer o no comer, respetar o juzgar, determine cómo seremos mañana. Porque al final, la comida no es solo sobre el cuerpo, es sobre quiénes somos.